Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la sexta clase de Psicología del Desarrollo. En esta clase vamos a abordar la psicología social, vamos a tratar de descubrir qué es lo que estudia esta apasionante rama de la psicología. Vamos a tratar de explorar cómo es que nos convertimos en sujetos sociales a partir de estos procesos de socialización y de identificación, comprendiendo que nuestras conductas, nuestras interacciones, nuestras imágenes mentales, es decir, nuestras ideas, no son solo individuales, sino que están profundamente influenciadas por el contexto, ¿sí? Vamos a comenzar planteándonos una pregunta relacionada con el concepto de hasta qué punto somos libres de actuar y en qué punto es que estamos influenciados por los demás, ¿no? La idea es que podamos pensar esta tensión que ocurre entre la sociedad y el individuo, ¿no? Esto como eje central de la psicología social, ¿no? En el texto ustedes van a observar un ejemplo de un grupo que está pintando un mural, es decir, que tiene un objetivo en común, que trabaja en conjunto para lograr este objetivo, pero que tiene una gran tarea por delante, que es la de ponerse de acuerdo, pensar qué idea es la que va a estar representada en ese mural, cómo esa idea va a representar a la totalidad de las personas y no solo a unas partes, qué roles va a ocupar cada una de estas personas, ¿no? Y van a notar que obviamente va a funcionar a partir del consenso, pero también que ciertas minorías van a poder intentar influir quizás con alguna idea novedosa, distinta a la que piensa la mayoría, y de esa manera se va a llevar a cabo esta acción, ¿no? Entonces, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos y el poder que circula en toda esa interacción nos muestra como bien en detalle y bien gráficamente la psicología social, ¿no? Y qué es lo que estudia y cómo interviene, ¿no? Bueno, dijimos, ¿qué estudia la psicología social? Bueno, va a intentar buscar ciertas respuestas a cómo los pensamientos, las emociones, las conductas de las personas están influidos por la presencia de otro, ¿no? Por la presencia física, es decir, una presencia real, o tal vez una presencia simbólica a partir de algún valor, de alguna creencia, o incluso de una presencia imaginada, ¿no? Desde el imaginario colectivo, desde lo que esperamos, las expectativas que tenemos de otras personas, ¿no? Por supuesto que no estudia solo al individuo como quizás la psicología clínica o la psicología tradicional, ni tampoco estudia las estructuras sociales como la sociología, sino que es esta intersección, ¿sí? ¿Se acuerdan el concepto, perdón, de cuando veían conjuntos en la escuela? Bueno, esa intersección, esa unión, ese entrecruce, ese entramado que se logra es justamente lo que estudia, ¿no? Cómo internalizamos en nosotros ese entramado y cómo nosotros como sujetos también transformamos lo social, ¿no? La psicología social va a estudiar tres aspectos claves. Por supuesto que la conducta, es decir, esas acciones observables dentro de un contexto social. Por ejemplo, ustedes saben que está muy estudiado y lo vamos a ver un poquito más adelante, el estudio del comportamiento individual al comportamiento en un grupo o incluso en una masa, es decir, en un gran conglomerado de gente, ¿no? No nos comportamos igual. Eso va a estudiar la psicología social. Va a estudiar las interacciones, esas formas de intercambiar, esa forma de relacionarnos, de comunicarnos a través de la palabra o de manera no verbal, la cooperación, el conflicto que surge en esa interacción, y va a decir que esas interacciones son justamente el motor del cambio social, ¿no?
Y otra cosa que va a estudiar el otro pilar, dijimos la conducta, las interacciones, y tenemos también estas imágenes mentales que hablaba yo al principio, ¿no? Estas representaciones que tenemos de uno mismo, es decir, de nosotros mismos y también de los demás, ¿no? Estas imágenes que podríamos pensarlas en términos de estereotipos, de prejuicios, de creencias, que no solo reflejan la realidad, sino que la van construyendo, ¿no? A partir de mi prejuicio hacia, por ejemplo, un determinado grupo de personas, yo ya voy a armar mi realidad antes de que esa realidad suceda, ¿no? Entonces van a guiar nuestra conducta, va a modificar nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, la imagen que yo tenga, por poner un ejemplo, de la policía, va a modificar mi conducta hacia ella. Si mi conducta va a ser más temerosa, mi conducta va a ser más soberbia. Bueno, todo eso tiene que ver justamente con estas imágenes mentales. Me parece importante porque yo nombré dos conceptos, socialización e identificación, y me parece que es importante como ponerlo en palabras para que lo podamos incorporar, ¿no? La socialización es ese proceso en el cual incorporamos todas las normas sociales, los valores, las creencias, las expectativas. Por supuesto que comienza en la infancia y dura toda la vida, ¿no? Tenemos dos tipos de socializaciones, las más importantes, la socialización primaria, que tiene que ver con el grupo familiar, con ese grupo más cercano, donde el vínculo es cara a cara, donde tenemos lazos de amor o de cariño, de afecto, y luego tenemos la socialización secundaria o la socialización que tiene que ver ya con relaciones que pueden no ser necesariamente cara a cara, donde hay más personas involucradas, donde puede no haber afecto, como podría ser un trabajo, grupos de escuelas, grupos de estudio, ¿no? Donde el objetivo es otro y no es el cariño o el mero hecho de estar reunidos, ¿no? Y cuando hablamos de identificaciones nos referimos a determinados procesos, obviamente psicológicos, por los cuales nosotros adoptamos ciertas características o valores de personas que fueron significativas para nosotros. Podría ser nuestros padres, alguna figura pública que admiremos, algún maestro que nos haya generado algún tipo de relevancia en nuestra vida. También nos podemos identificar con grupos como ser, no sé, parte de una nación, el ser argentino que hablábamos en alguna clase, ser de River, ser de Boca, estoy pensando en alguna comunidad más chiquita, ser, no sé, ser de Cañuelas, por pensar algún tipo de pertenencia más grupal, ¿no? Ser punk rock, bueno, algo en relación a esta identificación, ¿no? La socialización y las identificaciones son determinantes porque obviamente que van a influir fuertemente, nos van a dar como ese marco para comprender el mundo y para tener la conciencia de cómo actuar en él, ¿no? Para saber cómo actuar. Pero por supuesto que ahí va a influir o va a tener que ver nuestra posición más activa, nuestra subjetividad, ¿no? Nuestra capacidad de interpretar, de reflexionar, de transformar esas determinaciones, ¿no? Esto nos determina, ¿no? La socialización que tuvimos y las identificaciones nos determinan, pero por supuesto que siempre podemos mantener nuestra singularidad transformando algo de esto que socializamos o que identificamos, ¿no? Y otro tema muy importante de esta unidad tiene que ver con la autoridad, la manipulación psicológica que puede surgir. ¿Por qué creemos que hay un problema en la autoridad, ¿no? Por supuesto que cuando hablamos de diferentes roles sabemos que, por ejemplo, hay un líder que va a ser quien decida o quien tome algunas decisiones. Bueno, no nos referimos a esto con un problema de autoridad, sino que el problema de la autoridad surge justamente cuando pensamos en cómo se ejerce el poder en los grupos, ¿no? La autoridad, por supuesto que puede ser absolutamente legítima. Por ejemplo,
si es, no sé, nuestro docente, tiene la autoridad porque tiene un saber, porque tiene una experiencia y porque tiene un cargo. Si es el gerente de una empresa, nuestro jefe, bueno, tiene una autoridad, ¿no? Ahora también hay una autoridad que es ilegítima, ¿sí? Esto quiere decir que es una autoridad que está ejercida a través de otros medios, ¿no? Como por ejemplo la coerción o el abuso. Esto puede ser, obviamente, cuando alguna persona ejerce, por ejemplo, bullying en una escuela, ¿no? Y es la persona de autoridad dentro de un grupo, pero porque lo hace maltratando o porque sin llegar a esos extremos no permite la circulación de la palabra, no permite que las decisiones circulen, ¿no? Entonces, ahí pensamos en que puede llegar incluso a haber manipulación psicológica, ¿no? Utilizar algunas tácticas coercitivas o sutiles para influir en las decisiones y en los comportamientos en beneficio propio, ¿no? Lo pensaba también, por ejemplo, en una pareja donde hay manipulación, donde una relación que debería ser de paridad, bueno, se vuelve desigual, ¿no? Quizás porque hay de un lado de la pareja mayor estabilidad económica, entonces aparece una relación de autoridad y de poder que tiene que ver justamente con una forma coercitiva. Coercitiva quiere decir contra la voluntad de la otra persona, incluso aunque no sea consciente esa manipulación recibida en la persona que está siendo manipulada, bueno, se utilizan ciertas estrategias como la culpa, el miedo, la desinformación, la adulación. Son todas formas que necesitamos saber detectar justamente para poder resistir a esas influencias negativas, que puede ser a nivel interpersonal, como lo decía, en una relación de pareja, en una relación de amistad, o puede también ser en contextos más amplios, como por ejemplo los medios de comunicación, la influencia que ejercen estos medios al tener determinada información o como lo que hoy se conoce como fake news, noticias falsas. Bueno, todo eso, por supuesto que es necesario estar muy atentos y poder reconocerlo. Bueno, tenemos también en relación a cómo, a cómo circulan estos roles dentro de los grupos, el concepto de obediencia y la influencia de las minorías, ¿no? Nosotros decimos que hay una persona que tiene poder, que ocupa un cierto lugar de poder y obviamente hay un grupo que valida esa autoridad, ¿no? Entonces obedece. Bueno, hay muchos experimentos que se realizaron, por ejemplo, un experimento muy famoso, el de Milgram, que, bueno, es un experimento que se hizo en los años 60, comienzo de los años 60, es un psicólogo social de la Universidad de Yale, que diseñó un experimento con sus estudiantes justamente para poder estudiar la obediencia en estos jóvenes, ¿no? Entonces invitaba a algunos voluntarios a participar en lo que pensaban que tenía que ver con un experimento sobre el aprendizaje, ¿no? El participante tenía un rol de maestro, es decir, era el que enseñaba, y había un cómplice que hacía de alumno y que tenía que memorizar pares de palabras, ¿no? Como silla-mesa, así muchas, ¿no? Entonces, cada vez que el alumno se equivocaba, este maestro, que era quien no sabía de este experimento, le tenía que administrar una descarga eléctrica que iba aumentando su intensidad, es decir, era cada vez más fuerte a medida que se equivocaban las palabras, ¿no? Entonces, desde una intensidad leve hasta intensidades que esta persona sabía que eran peligrosas, ¿no? Yo te digo, vos aplicale esta descarga, desde esta que no le hace nada hasta esta que es muy peligrosa
para la salud de esta persona, ¿no? Obviamente que el alumno no recibía ningún tipo de descargas, que esto era un experimento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este alumno actuaba como que estaba recibiendo esta descarga. Primero se quejaba, cuando empezaban las descargas eran más fuertes, gritaba. Bueno, la idea era poder sostener este experimento, ¿no? Ir aumentando la demostración de dolor. El maestro lo único que tenía autorizado para decir es que obviamente aplicaba una descarga ante un error, te equivocaste, y aplicaba la descarga. Había un investigador por fuera, como el dueño del experimento, Milgram, que lo único que le decía a el maestro al que aplicaba las descargas era: el experimento requiere que usted siga. Era lo único que le decía, ¿no? Acá el experimentador, el investigador, oficiaba como este líder o esta figura de autoridad, y el maestro obedecía. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Los resultados lo que nos dicen es que la mayoría de los participantes maestros eligieron seguir aplicando descargas hasta los niveles máximos, no niveles extremos. Más del 60% aplicó la carga máxima, que sabía que era una carga nociva, peligrosa para la salud. A pesar de esto, decidía presionar y dar la descarga cuando la persona que no estaba recibiendo nada en verdad se equivocaba, ¿no? Se sentía incómodo, mostraba signos de incomodidad, de malestar, de duda, pero cuando miraba al investigador y el investigador le decía: el experimento requiere que usted siga, continuaba presionando la descarga eléctrica. Bueno, ¿cuál es la conclusión de este experimento? Es que el poder de la autoridad, sobre la conducta humana es muy fuerte, ¿no? Muchas personas van a obedecer órdenes, incluso aunque sean dañinas, aunque estén en contra de sus valores personales, si sienten que la responsabilidad recae en el otro, ¿no? ¿Qué pensaban estas personas? Bueno, yo no soy el que está decidiendo darle descargas hasta incluso mortales o peligrosas a estas personas, lo está decidiendo el otro, ¿no? En nuestro país lo conocemos como la obediencia debida, ¿no? Yo no me responsabilizo por mis actos porque hay otro que decide, porque obedezco a la decisión del otro. Súper interesante este experimento para poder reflexionar sobre el poder que tiene la obediencia en nuestra conducta. También hay un informe, un experimento muy interesante en relación a la teoría de las minorías, que esto lo hace Moscovici en la década del 70, unos años después, y él lo que va a investigar es cómo los grupos pequeños, si son coherentes en las ideas que presentan, si son persistentes, también pueden lograr cambios importantes, ¿no? La idea central es que no siempre es la mayoría la que influye en la minoría, sino que a veces una minoría activa, ¿no? Es decir, una minoría que tenga cierta persistencia en sus ideas, que se muestre convencida, también puede generar cambios sociales, ¿sí? Eso es muy interesante, porque siempre pensamos que la posición individual queda como perdida dentro de los grupos, ¿no? Dentro de los grupos grandes. Y la realidad es que hay también un gran pensador, que es Gustave Le Bon, que habla de un libro muy famoso, La mente de las masas, que él lo que va a decir es que efectivamente cuando estamos en masa, es decir, en un grupo muy grande de personas, por ejemplo, un estadio, hay contagio emocional. Si el de al lado empieza a cantar y el otro, y el de mi otro costado, y el de mi otro costado, yo también voy a empezar a cantar. Se ha demostrado incluso si empiezan a tener comportamientos de los cuales yo no estoy, o van en contra de mis valores, o yo no estoy de acuerdo, también los puedo hacer. Si todos empiezan a, no sé, a tirar una piedra, posiblemente yo también lo haga. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la individualidad.
en el comportamiento de masa existe este contagio emocional, ¿no? Perdemos nuestra individualidad y lo que aparece es una acción impulsiva. Sin pensarlo demasiado, como todos están haciendo algo, bueno, yo también lo hago. Entonces acá me parece que es muy interesante pensar en el concepto del liderazgo, ¿no? Siempre dentro de los grupos es necesario que haya alguien que tome las riendas del rol de líder. ¿Por qué? ¿No? Porque el liderazgo tiene que ver justamente con una persona que es influyente sobre el comportamiento de los otros, ¿no? ¿Y por qué? Porque siempre pensamos en la tarea, ¿no? Tiene que influir para lograr objetivos comunes. Esto imagínenlo en cualquier actividad que ustedes hagan con otros. Si ustedes están haciendo un trabajo práctico y están en una mesa reunidos, es necesario ponerse de acuerdo de alguna manera, ¿no? Porque si no, siempre puede pasar que uno de los participantes no quiera realizar una actividad o no quiera hacer nada o no le entienda, entonces necesita que otro se le explique. Es necesario que haya alguien que tome ese rol de líder. Puede ser que saben que hay tres tipos de líderes, ¿no? El líder autocrático o autoritario también se le llama, el líder democrático o el líder carismático o transformacional o laissez-faire, bueno, tiene diferentes nombres. La realidad es que ese rol, como cualquier otro rol dentro de los grupos, puede ir mutando. No quiere decir que yo soy siempre la líder de mi grupo de trabajos prácticos. Puedo ser hoy, ahora para una determinada tarea y mañana puede ser otro para otra persona, o en un momento puedo ser yo y en otro momento puede ser otro, de acuerdo quizás al expertise, al conocimiento, a la capacidad. Pero es muy importante que siempre haya un rol de liderazgo, si no ocurre esto como una desorganización, que muchas veces en los liderazgos carismáticos puede ocurrir, ¿no? El líder ocupa ese lugar porque tiene cierta llegada desde lo emocional, pero no logra definir las tareas para realizar, entonces ese objetivo común no se logra. También está el rol autocrático o autoritario, que tiene que ver con un rol que no permite las opiniones, que simplemente obliga, que es autoritario, ¿no? Que no permite la circulación de la palabra y entonces simplemente da órdenes y en general el grupo funciona bien cuando el líder está presente, pero cuando el líder no está, deja de funcionar, ¿sí? Porque funcionan más por el miedo a esa persona o por la admiración incluso a esa autoridad tan fuerte. Y luego está el líder democrático, que es justamente aquel que organiza, que permite la circulación de ideas, que después decide y toma ese rol de tomar una decisión final para que la tarea se cumpla, ¿no? Es como que escucha las propuestas, pero termina decidiendo él. Un liderazgo siempre puede ser movilizador de un grupo para fines positivos o incluso para fines destructivos, ¿no? Por supuesto. Me parece interesante, ¿no? Como pensar cómo alguna vez, si ustedes hacen este ejercicio, ¿no? De pensar si alguna vez obedecieron ante alguien en contra de lo que realmente querían, de lo que realmente sentían, de lo que realmente pensaban. No sé, un ejemplo muy tonto puede ser, no sé, les gustaba a alguien, pero como todos le decían que no era no sé, que era un tonto o una tonta, bueno, lo rechazaron, ¿no? Obedecieron esa orden, ¿no? También pensar si ustedes como líderes en algunos aspectos, si es que ustedes pueden tomar ese rol en algunas situaciones, ¿no? Es un tema muy interesante y que nos convoca porque estamos envueltos en situaciones sociales todo el tiempo. Me parece que es importante o que es conveniente cerrar acá. Cualquier duda, por supuesto, que
que me la pueden consultar. Para cerrar, bueno, hacemos una recopilación. Hoy vimos que estudia la psicología social, pensamos en la importancia de la socialización, las identificaciones y obviamente nuestra subjetividad. Reflexionamos respecto de la autoridad, de la obediencia, de los liderazgos, de las minorías y su rol transformador. Y bueno, los invito a utilizar estas herramientas para pensar críticamente nuestra vida en sociedad y reconocer que tenemos un papel activo, ¿no? De transformador de las sociedades. Bueno, hasta acá llegamos. Los espero en la última clase. Que estén muy bien. Hasta luego.